Quiero comentarles de que la pastora Claudia viajó a Formosa a un congreso de la PET. Allá está desde el día miércoles y va a estar regresando, Dios mediante, mañana a última hora. Así que le envía sus saludos. Hoy también estuve hablando con la hermana Rebeca. Me comentó que el hermano Pancho está avanzando paulatina pero progresivamente en su recuperación, en el trasplante del riñón. Siguen solicitando dadores de sangre porque a Pancho le hacen transfusiones continuas. Ya se han agregado algunos grupos, todos positivos, 0 positivos, A positivo, B positivo, sirve. Así que pide la colaboración para algunos hermanos que puedan seguir donando sangre. Pero bueno, como les dije hace un rato, el proceso es lento, pero va avanzando. Hoy tuvo un episodio bastante bueno en su recuperación, así que bueno, hay esperanza que posiblemente, si esto sigue así, el día lunes pueda darle el alta. Así que bueno, sigamos orando por todos los hermanos que están en estos procesos y que son parte de nosotros mismos, ¿no? Del cuerpo de aquí de la iglesia. Quisiera hablar esta noche sobre algunos principios bíblicos sobre las finanzas. ¿Cómo anda usted con respecto a las finanzas? ¿Cómo las maneja? ¿Usted las maneja o ellas lo manejan a usted? ¿Cómo anda su billetera? ¿Cómo maneja las tarjetas de crédito? En mi juventud, el manejo de las tarjetas de crédito en varias compañías de seguro me dieron destrucción total. No solamente en una, en varias. No sé si conoce esa alegoría. Pero usted sabe que la palabra de Dios habla mucho sobre las finanzas. Es un tema importante e interesante también para Dios. Saben que en la Biblia aproximadamente 2.350 versículos hablan sobre el dinero o sobre los bienes. Si usted suma la cantidad de versículos que hablan sobre la fe y la cantidad de versículos que hablan sobre la oración, juntos no llegan a la mitad de este número que les he dicho. Así que el Señor habló mucho del dinero a través de su palabra, a través de los años, a través de los tantos diferentes pactos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Les vuelvo a repetir, aproximadamente 2.350 versículos hacen referencia a este tema. El manejo del dinero es un tema tan importante a tal hecho de que se han escrito muchos libros, se dan cátedras, seminarios y cursos para educar a las personas sobre este tema. Sin embargo, la Biblia habla claramente sobre las finanzas, marcando y direccionándonos bajo principios bíblicos. Y esos principios bíblicos, dice la palabra de Dios, preste atención a lo que voy a decir, que la forma en que nosotros manejamos el dinero dice mucho de lo que nosotros somos. Se lo vuelvo a repetir. Así que como manejamos nuestras finanzas en nuestro diario vivir, dice mucho y es un reflejo de cómo está nuestro interior, o sea, nuestro corazón. Y esto va a afectar en nosotros en forma positiva o en forma negativa.
Para empezar a desarrollar estos principios bíblicos en cuanto a las finanzas, tenemos que saber dos cosas principales. Primero, que Dios es el dueño de todo. Y segundo, Dios es la fuente de provisión de todas las cosas. Dios es el dueño de todo y Él es la fuente de provisión de todas las cosas. Vamos con lo primero. Dios es el dueño de todo. La Biblia deja muy en claro que este mundo y todo lo que hay en él le pertenece. Dios es quien ha creado todas las cosas, por lo tanto, todas las cosas le pertenecen. Vamos, acompáñenme por favor al Salmo 24, verso 1. Creo que Matías abrió con este versículo la reunión. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que hay en este mundo es de Dios y los que lo habitan, dice. Eso nos incluye. Mi vida, su vida, le pertenece a Dios. Porque nosotros estamos en la tierra, somos parte de esa plenitud y habitamos esta tierra. Así que como dice ahí, de Jehová, o sea, de Dios, es la tierra, su plenitud, el mundo, y todos nosotros le pertenecemos a Él. En el libro de Ageo, capítulo 2, verso 8, menos mal que ahora tenemos las Biblias electrónicas, lo que era antes encontrar el libro de Ageo, ¿no? Allá por el final del Viejo Testamento, cerca de Malaquías, Ageo, capítulo 2, verso 8, dice el Señor: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todas las reservas federales del mundo le pertenecen a Dios. Todos los metales preciosos que hay en la tierra le pertenecen a Dios. Su alianza, su cintillo de casamiento le pertenece a Dios. Su cadena de plata le pertenece a Dios. ¿Está de acuerdo o no? Es lo que dice la palabra, ¿no? El Salmo 50, verso 10, dice el Señor: porque mía es toda bestia. Recién hablaba que a Él le pertenece la tierra y los que la habitan. La tierra también es habitada por animales. Dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Todo le pertenece a Dios. En el verso 12, en la segunda parte del verso 12, afirma nuevamente lo mismo. Dice: porque mío es el mundo y su plenitud, dice el Señor. Todo le pertenece a Dios. Este es el primer principio que tenemos que entender. Todo le pertenece a Dios y Él nos da algunas cosas para administrar en el tiempo temporal que nos toca vivir aquí en la tierra. Primera de Crónicas 29:11. Aquí la oración del rey David cuando había juntado todas las ofrendas para el templo. Y él dice: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en el cielo y están en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces, lo primero que tenemos que entender dentro de este mundo que vivimos,
que Dios es el dueño de todas las cosas. Yo no quisiera aburrirlo en esta noche con ejemplos, pero muchas veces los ejemplos ayudan a entender un poco más estas realidades espirituales que vivimos. Y no voy a dar ejemplos en mi vida, que sobradas veces Dios me mostró eso, sino voy a dar ejemplos de aquí de la congregación. En el año 2014 necesitábamos hacer el piso nuevo de acá de la congregación. 420 metros cuadrados, los 2 salones, un montonazo de plata. Mucha billulla, dijeran los chicos de hoy. No sé si se acuerdan que por este lado teníamos un estucado amarillo, todo partido. Cuando las hermanas danzaban, si no te quebrabas un dedo, zafaba hasta la próxima reunión. De aquel lado teníamos una parte de granito, pero también ya tenía muchos años y estaba partido. Bueno, y era un deseo en el corazón de la Junta Pastoral en ese momento de colocar todo el piso nuevo. Soñábamos con eso. Pero teníamos que hacerlo de una sola vez. Y era muchísimo dinero. Porque la obra consistía en levantar primero todo lo viejo, que constaba, creo que en ese momento eran 4 o 5 contenedores para remover todo lo viejo, hacer la carpeta nueva y poner todos los mosaicos de una. Era mucha plata. Y como a mí no me gustaba sacar crédito y ni endeudarnos, dijimos, bueno, vamos a orar y vamos a esperar que Dios provea. Y cuando tengamos el dinero lo hacemos todo de una. ¿A quién le oramos? Al que es dueño de todas las cosas. Al que no tiene problemas de los recursos. Siempre y cuando nosotros oremos a favor de su voluntad, de lo que Él quiere. ¿Recuerden la historia de Elías cuando el Señor envió una sequía 3 años y Dios envió a Elías que se escondiera ¿dónde? En un palacio, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? En una cueva. Y fue alimentado, dice, día y noche por un cuervo y por un arroyo, hasta que el arroyo se secó. Luego él fue mudado por orden de Dios a la viuda de Sarepta. Pero no recuerdo bien el tiempo. Sé que eran 3 años de sequía, pero no recuerdo bien el tiempo que él estuvo en la cueva. Y Dios envió un cuervo para enviar la provisión. A nosotros también el Señor nos envió un cuervo en ese tiempo que necesitábamos poner el piso. Y quiero que usted entienda la alegoría de lo que le voy a explicar. Para ese tiempo comenzó a congregarse un hombre mayor que lo trajo Sandra Giordana, la hermana de Gustavo, ella lo cuidaba. Y ese hombre vino aquí, recibió al Señor en su corazón, comenzó a congregarse con nosotros. Y un día me habló y me dijo, pastor, yo quiero poner ofrendas acá, quiero diezmar, pero mi contador me pide que le demos un recibo, porque él tenía que descontarlo de ganancias, un señor de mucho dinero. Así que bueno, Tita le consiguió el recibo y todos los meses este hombre ponía una suma de dinero muy grande. 6 meses fueron. Este hombre, todos los domingos que teníamos reunión, antes de irse, venía y me saludaba. Nunca se fue sin saludarme, me buscaba, me esperaba. Y un domingo, recuerdo, me saludó y me dijo, pastor, vengo a despedirme porque el Señor me ha dicho que esta semana me voy con Él. Ah, bueno. Listo, viejito, le digo, nos vemos el domingo que viene. No, en serio, dice el Señor. Bueno, listo, nos vemos. El día martes, el señor Alfredo se fue con el Señor mientras dormía.
Yo entiendo que Él encontró aquí salvación y fue un cuervo que el Señor nos envió. Porque cuando Alfredo se fue a la presencia del Señor, nosotros habíamos juntado todo el dinero para hacer todo esto de una sola vez, sin endeudarnos y sin deberle plata a nadie. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y cuando vos entendés estos principios, es cuando tenés que empezar a moverte conforme a los principios que Dios estableció. Él ha creado, dice, los cielos y la tierra, todos los que en él habitan, los animales, las bestias, todo lo creó Dios. Y todo le pertenece a Él. El segundo punto que tenemos que entender, que Él es la fuente de provisión de todas estas cosas. No solo Él es el dueño, sino que todo lo que recibimos proviene de Dios. Y Él, dice la palabra, es el que nos da la fuerza para que nosotros podamos producir aquí en la tierra. Primera de Crónicas 29:12, el versículo siguiente del que estábamos leyendo, dice: las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? ¿Qué dice ahí la palabra? ¿De quién procede? De Dios. Las riquezas y la gloria proceden de Dios, de ti. Y tú dominas sobre todo, dice. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano está el hacer grande y el dar el poder a todos. Él es la fuente de provisión para su iglesia. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer del verso 16, por favor, porque yo le había puesto del 17. Poneme el versículo anterior, te lo pido, por favor. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si puedes poner el versículo anterior, dice el Señor: yo soy el que te sustento con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postrer hacerte bien, dice el Señor. Es el deseo de Dios. Él nos provee para hacernos bien. Dice, y en el verso 17 dice: no sea que digas en tu corazón que tu poder y tu fuerza de tu mano te han traído hacia la riqueza. Eso es lo que Dios le estaba advirtiendo al pueblo de Israel. Verso 18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en ese día. Hermanos, es Dios el que abre la canilla y el que cierra la canilla. Es el Dios el que abre puertas y el que cierra puertas. El orgulloso, ¿qué dice? Todo esto lo conseguí con mis fuerzas. Todo esto lo conseguí con mi sabiduría. Pero el humilde dice: todo lo que tengo y todo lo que soy proviene de Dios, porque es Dios el que te da el poder para hacer la riqueza, dice la palabra. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor a Israel? No te olvides que soy yo el que te da ese poder. Soy yo el que te da las fuerzas. No te envanezcas. Me he encontrado en situaciones yo mismo de envanecerme. Me he encontrado con personas vanidosas. Pero dice aquí la palabra que Él es la fuente de provisión, de cuidado y de fuerzas. En el libro de Lucas, capítulo 12, está la parábola de un hombre que se jactaba porque tenía muchas posesiones, ¿se acuerdan? Y él decía: mañana voy a construir este granero, y mañana haré esto, y mañana haré este otro. Y en el verso 20 dice: Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Siempre
tenemos que tener cuidado y entender de que la provisión viene de Dios. Y así como Él te lo ha dado, así Él también te lo puede quitar. Porque Él es el dueño de todas las cosas. La humildad y el reconocimiento de quién Dios es y de lo que Dios nos ha dado nos va a ayudar siempre a vivir en una situación financiera sana. ¿Usted cree que damos el diezmo porque somos unos loquitos? ¿Usted cree que ofrendamos a Dios porque nos sobra la plata? Lo hacemos porque hemos entendido que Él es el dueño de todo, Él es la fuente de toda provisión y Él es el que abre y cierra la ventana de los cielos. Hace muchos años, en el primer pastorado acá del pastor David, año 85 al 90, había un pariente nuestro que compró un auto, empezó a hacer trabajos de chofer para la Municipalidad de Córdoba y se metió en crédito y compró otro auto más y la cosa le iba bien y se compró otro auto más y ya prácticamente acá no se lo veía. Estaba muy ocupado su cabeza en su negocio, hasta que un día tuvo un accidente y lo perdió todo. Todo lo que había construido en 2 o 3 años, en un segundo se perdió todo. Y yo recuerdo que hablaba con él en ese tiempo y meditábamos sobre lo que a él le había tocado vivir, ¿no? Y él me decía, entendí que todo lo que yo construí fue en la carne, no fue en Dios, fue en mis fuerzas. Me envanecí, me creí superior, me creí un ganador, pero Dios en un segundo me puso en el lugar que yo estaba, que yo debía estar. Porque él era músico, porque él era una de las personas que más se necesitaba acá. Pero cuando empezó a ganar dinero, su Dios fue el dinero y se olvidó de su servicio a Dios. Esto no es para asustarte, esto es para entender quién es el que manda. Esto es para entender cómo tenemos que movernos, porque siempre decimos que nuestra economía no es la de aquí de la tierra, nuestra economía es la de los cielos. Pero tenemos que vivir bajo esos principios y bajo esa voluntad. Muchas veces vienen acá algunos pastores cuando nos han pedido el edificio para hacer algunos desayunos o algunas jornadas y la verdad que parece que de la iglesia del lado de afuera no pareciera que fuera mucho. Pero cuando entran acá al salón se sorprenden por los pisos, por los espacios, por los aires. Y muchas veces nos han felicitado por el lugar. Y ni por un solo segundo se nos tiene que cruzar por la cabeza envanecernos, sino decir, todo esto le pertenece a Dios. Él proveyó para todo. Y esto es de Dios y es para Él. Es para su servicio, es para Él. Nadie puede jactarse, nadie, ni los que estamos hoy, ni los que estuvieron antes, ni los que van a venir tienen que jactarse, porque esto es la obra de Dios y Él es el que ha provisto para todas las cosas. Por eso es importante entender de que Dios es el dueño de todo, de que Él es el que provee todo lo necesario y nuestra posición dentro de este juego es que somos administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. La forma en que administramos nuestras finanzas es una expresión externa de una condición interna nuestra. Podemos encontrar que Jesús dijo algo muy importante. Lucas 16, verso 10. Dice que el que es fiel en lo muy poco, también lo va a hacer fiel en lo mucho. Pero
el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Mire qué principio importante esto, ¿no? Si vos sos fiel en lo poco, dice Dios, también vas a ser fiel cuando tengas mucho. Pero el que ya es injusto desde lo poco, por más que Dios te dé más, también vas a ser injusto. Y estos principios es importantísimo aprenderlos. El área del manejo del dinero es un área donde usted y yo necesitamos ser sabios. ¿Me puede decir un amén o no? Necesitamos ser sabios para manejar el dinero, para manejar los recursos. La forma en la que cada uno de nosotros manejamos el dinero muestra los principios y valores que tenemos por prioridad en nuestra vida. Te lo voy a repetir. La forma en que cada uno de nosotros manejamos el dinero muestra los principios y valores que tienen prioridad en nuestra vida. Hay mucha sabiduría expresada en la palabra de Dios. Acompáñame por favor al libro de los Proverbios, capítulo 13, verso 23. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que muchas veces el pobre es pobre porque le falta juicio, le falta sabiduría. Cuando lo acompañaba el pastor David a hacer algunas visitas pastorales, había un hombre, un albañil, que ganaba mucho dinero porque era muy bueno en su trabajo, pero vivía endeudado. Se cumplía lo que dice la palabra. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Este hombre ganaba mucho dinero, pero por falta de juicio se perdía. Recuerdo hasta el día de hoy el pastor David le dijo, sí, pero los fines de semana en tu casa no falta el asadito, no falta la coca. Veo las zapatillas que usás y no tenés casa propia. Y me acuerdo que hicieron un trato ahí con el pastor David. El pastor David lo ayudó en ese tiempo a que él se supiera administrar, porque él ganaba bien. Y en ese manejo y en esa ayuda que él se dejó ayudar, al año y medio se pudo comprar un terreno. Y hoy en día tiene su casa propia. Porque entendió que el problema de él no era falta de ingreso, era una mala administración. Se perdía por falta de juicio. Yo tengo mi dentista Laura, dice que todo el mundo se queja porque los dentistas son caros. Es cierto, cada cosa que te hacen en los dientes es caro. Dice, pero yo veo a mis clientes que el celular que tienen en la mano vale mucho más que lo que yo les quiero cobrar un trabajo. ¿Y su prioridad es cuál es? No arreglarse los dientes, pero tener un buen celular. Se cumple lo que dice la palabra. En el barbecho del pobre hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Proverbios 5, verso 10. Esta es una enseñanza que yo la aprendí con lágrimas y siempre se la enseño a los varones a esto, ¿no? Dice la palabra, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Hermano, cuando nos administramos mal, nuestro esfuerzo, que es nuestro trabajo, lo disfruta otro. La mala administración a mí me llevó muchos años a que mi esfuerzo esté en la casa del extraño. O sea, esté en Cadicar,
en tarjeta naranja, en prestamistas. No sea, dice, que extraños se sacien de tu fuerza. Mire la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Si te administras mal, todo ese esfuerzo se pierde y lo aprovecha otro que es más vivo que vos. Dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, por no saber administrar lo que Dios nos ha dado. Pero aquí dice la palabra que debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Y dice la palabra que si somos fiel en lo poco, el Señor nos va a añadir más. Pero primero tenemos que manifestar fidelidad en lo poco que Dios nos da. Otro principio que tenemos que entender es la posición, que si bien dije que la Biblia lo menciona mucho al dinero, pero tiene que tener una posición correcta dentro de nuestro corazón. En nuestro corazón siempre va a haber una gran lucha entre el dinero y Cristo. Ahora bien, ¿a quién vamos a dejar sentar en ese trono? ¿Lo vamos a dejar que esté entronizado Cristo o que esté entronizado el Señor? Mateo capítulo 6, verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, nuestra postura frente al dinero tiene que ser esta: ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Significa administrar bien lo que Dios te ha dado. Si Dios te dio un Fiat 600, administralo, cuídalo, para que Dios después te pueda dar un auto más nuevo. Pero primero sé fiel en lo poco. Si Dios te ha dado una familia, administrala correctamente como el proveedor que Dios espera que seas. Muchos sueñan con tener más, pero Dios no accede y no da más porque no hemos demostrado fidelidad en lo poco. La parábola de los talentos es un fiel ejemplo de que Dios te da, pero va a pedir cuentas de esos recursos que te da. Y la parábola concluye diciendo que el que le dio 2 talentos y produjo otros 2, le dio más talentos a administrar, pero para el que le dio 1 y no lo administró bien, le fue quitado todo. Son principios de mayordomía que usted y yo debemos conocer para vivir nuestra vida conforme a estos principios establecidos en la palabra. 1 Corintios 4, verso 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios es el dueño de todo lo que tenemos y nos ha dado la responsabilidad de administrar los recursos de acuerdo a los principios que Él estableció en su palabra. Y si somos fieles, dice, en las pequeñas cosas, Dios podrá confiarnos responsabilidades mayores. No debemos gastar el dinero de la manera que desagrada a Dios, porque esto nos conducirá a ser mayordomos infieles. Mateo 6, verso 19 al 21. Otros principios espirituales sobre las finanzas. Dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si hay algo que he aprendido en mi vida, es que Dios no tiene problemas con los recursos.
El problema que Dios tiene es con nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay mezquindad o si en nuestro corazón hay generosidad. Les cuento otra historia vivida aquí en la congregación. En un tiempo ahorramos dinero en dólares porque nuestra idea era poder comprar la propiedad de aquí al lado. Pasó un tiempo y no se daba, así que decidimos ampliar acá. Para los que no conocen, antes ese galpón, ese salón era más chico. Acá justo en la línea de las sillas, ahí terminaba ese salón. Y ahí estaba la oficina pastoral y la sala de sonido. Así que fue, creo que en el año finales del 2016, por ahí, decidimos ampliar esto. Pero antes de poder ampliar tendríamos que construir la oficina que se hizo allá y la sala de sonido. Recuerdo hasta el día de hoy que teníamos $17,000 ahorrados. Pero vio cuando pasa en las construcciones que a veces no hay plata que alcanza. Se hizo esa parte, empezamos a derribar acá las aulas, todo ese techo de ahí hasta más de la mitad del salón es todo nuevo, cielo raso. Y en medio de esa construcción, que juntábamos la plata para poder terminar y dejar todo lindo, una de las maestras de la hora feliz, Maricel Camayo, en ese tiempo me dice: pastor, hay un chico de la hora feliz que está en silla de ruedas y él toma una medicación para, no me acuerdo si era para, ¿cómo se llama? Para la epilepsia. Y el gobierno no se la estaba proveyendo. Y este chico la necesitaba, la medicación. Y me dice Maricel: ¿podríamos comprarla, pastor? Y en medio, no era un momento oportuno, estábamos en medio de la construcción y era mucha plata, me acuerdo, ese remedio. Así que bueno, oré, consulté a los hermanos y decidimos comprarlo el remedio. Cuando fuimos a comprar el remedio, fue Maricel a comprarla, nos encontramos con que ese remedio no se vendía sin receta, había que tener una receta. Y Maricel le explicó a la farmacéutica la situación. Entonces la farmacéutica dice: vos sabés que yo soy la que proveo a ese niño del remedio, pero el gobierno no nos está pagando hace muchos meses. Pero si ustedes pueden pagarlo, yo voy a poner una parte también y voy a ayudar. Y ella nos hizo un descuento importante y el resto lo pusimos nosotros. Y compramos la medicación para ese niño. Esa misma tarde me llama una hermana que ya no se congrega acá con nosotros, que trabajaba en EPEC, y me dice: pastor, usted sabe que a nosotros en EPEC nos dan un premio anual y yo quiero poner el diezmo de ese premio. Y bueno, le digo: póngalo. No, dice: pero es mucho dinero. Bueno, le digo: póngalo en un sobre y entrégueselo a Tita en la mano. Y después Tita abría los ojos como yo. Era exactamente 10 veces la plata que habíamos puesto por el remedio del niño. Hermanos, para Dios no hay problemas con los recursos. Mi corazón fue probado en ese momento porque la decisión final tenía que tomarla yo. Dios tiene problemas con nuestros corazones que expresemos generosidad. Y Él no tiene ningún problema en devolverte el doble, el triple, 10 veces, lo que sea, siempre y cuando obedezcas a lo que Él te está pidiendo. Por eso cuando Dios te hable en tu interior y vos sepas bien que Dios te esté hablando, no seas mezquino para con Dios. Exprésate en generosidad porque Dios no es deudor de nadie. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, porque el corazón es el que propone.
Recién le dije que la forma que nosotros manejamos el dinero habla mucho de nuestro interior. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8, y poderoso es Dios. Esta palabra nos tiene que quemar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Para eso Dios te va a dar lo suficiente, dice. No te va a dar de más ni te va a dar de menos. Te va a dar lo necesario para que abundemos en su obra. Nuestro corazón debe estar entronado Cristo. Y cuando Cristo está entronado, Dios va a añadir o va a quitar recursos conforme a la necesidad de que su plan eterno se desarrolle aquí en la tierra. Cuando vos entendiste eso, ¡wow! Dios no tiene problemas con los recursos, te lo voy a repetir. Tiene problemas con que nosotros entendamos en nuestro corazón de que Él tiene que ser lo primero en todo. Por último, para ir cerrando, quisiera dar algunos consejos prácticos de mayordomía. Muchas veces esto lo he compartido en retiros de varones o en reuniones de varones, pero quiero aprovechar que ahora también están las esposas, están los hijos, y entiendan estos principios para que vivir una vida de libertad financiera, ¿no? El primer consejo que quiero darte es que ores a Dios y pidas sabiduría a Dios para planificar tu vida financieramente. Cuando establecemos un plan, estamos estableciendo también un orden. Marcamos prioridades y el vivir bajo un plan nos ayudan a estar incentivados y a tener un rumbo hacia dónde queremos llegar. ¿Saben qué? La planificación es la mejor cura contra el desorden. Porque muchas veces la mala administración es a causa del desorden. La improvisación solamente sirve para los actores, dicen. Pero si llevamos una vida ordenada, vamos a poder sortear los obstáculos. En un tiempo recuerdo a un muchacho que en la congregación a la mañana tuvo un accidente en el auto. Y a la tarde, no sé si producto de ese mismo accidente, se le prendió fuego el auto. Pero el vivir una vida ordenada le ayudó a salir de esa situación, porque el choque de la mañana lo solucionó porque tenía un seguro. Y el incendio de la tarde, que no era un incendio mayor, era un incendio pequeño, también lo pudo solucionar porque tenía ahorros. Entonces, el vivir una vida ordenada te ayuda a que cuando surjan esos imprevistos, vos sepas y puedas responder ante esos imprevistos. Y para eso necesitamos vivir la vida con la sabiduría de Dios. En esta planificación debemos enfocarnos a largo plazo. Las cosas a corto plazo son solo para salvar el día a día. Pero usted debe vivir siempre con una planificación a largo plazo. Y quiero darle algunos ejemplos con respecto a esto. Piense en tener su casa propia. Esa es una planificación a largo plazo. Muy tristemente, algunos hermanos mayores no tienen casa y están alquilando y es muy difícil. Por eso siempre le insisto a los jóvenes, aprovechen los mejores años de su vida, los más productivos, para comprarse un terreno y hacer su casa. Eso es una planificación a largo plazo, pero para eso se necesita ser disciplinado y tener bien claro hacia dónde queremos ir. Otra planificación a largo plazo es pagar los impuestos, las multas, las deudas contraídas. Siempre le digo a los varones, no deje ningún cabo suelto, muchachos, porque tarde o temprano eso te va a pasar la factura y vas a terminar pagando mucha más plata de la que debías. Si vivís ordenadamente y pagás las cuentas a tiempo, eso te va a hacer que tengas
y puedas establecer en una economía sana. Otra planificación a largo plazo es invertir en el estudio para nuestros hijos. Este consejo me lo dio un pastor al cual aprecio, que me dio el mejor consejo de mi vida. Invertí en tus hijos, invertí en el estudio de tus hijos, para que el día de mañana tus hijos te puedan ayudar a vos y no seas vos el que tengas que ayudarlo a tus hijos. Los chicos tienen que estudiar en el tiempo que tienen que estudiar. Y hoy en día las cosas cambian. Hoy se necesita que por lo menos los chicos sepan un idioma. Hoy, si no tenés inglés, prácticamente tu mundo laboral se te cierra. Entonces, cuando vos invertís en el estudio de tus hijos y le insistís para que ellos estudien, estás haciendo una inversión a largo plazo para que el día de mañana ellos también tengan una libertad financiera y eso te traiga descanso a vos y a ellos. Es una planificación a largo plazo. Abonar una jubilación o un seguro de retiro. Tengan en cuenta que no siempre vamos a tener las mismas fuerzas para trabajar. Hace unos años atrás se congregaba acá un varón que de un tiempo en adelante empezó a perder mucho la vista. Y él trabajaba en ese tiempo haciendo videos, filmando casamientos. Y eso era un boom en un tiempo. Ganó mucho dinero. Y él se tomaba unas vacaciones de 20, 30 días y nunca pensó que un día iba a envejecer. Y a partir de los 50 años empezó a perder visión en sus ojos. Y si él hubiera tenido un mínimo aporte en ese tiempo, se podría haber, aunque sea jubilado por invalidez. Pero era una lucha todos los días ver cómo conseguía plata para poder seguir viviendo. A nadie le gusta pagar una jubilación. A mí no me gusta pagar una jubilación. A nadie le gusta pagar un retiro de seguro, un seguro de retiro, pero es necesario para nuestra vejez. Eso es planificar a largo plazo, bajo la sabiduría de Dios. El segundo consejo, así rapidito, vivir de acuerdo a un presupuesto. Todos tenemos deseos de ganar más, pero debemos ser consecuentes con los ingresos que tenemos. Esto se puede, esto no se puede. Se lo vuelvo a repetir, no hay orden sin planificación. Yo no puedo vivir con unas expectativas más allá de lo que determinan mis ingresos. Es una regla básica de la contabilidad, no gastar más de lo que ingresas. Y yo por muchos años viví fuera de esta regla y pagué mis consecuencias yo y mi familia. Lucas 14, verso 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene la necesidad, lo necesario para acabarla? Hoy existen las planillas de Excel, que es una herramienta valiosa para organizar las finanzas y saber dónde estamos parados. Yo le enseñé eso en un tiempo a mis hijos. Plasmar todo en una planilla de Excel para que ellos sepan cuando terminan de pagar algo y cuando recién pueden empezar a pagar otra cosa. Tercer consejo, practicar el ahorro. Hace poco escuché a un economista hablando que en este país la mejor forma de tener algo es a través de los ahorros. Porque en un país tan impredecible es como jugar a la ruleta rusa, meterte en un crédito. Viví 33 años yo negando esta realidad de que no se puede ahorrar. Y esto es un argumento más cultural que real, porque esto está ligado directamente a una faceta espiritual que es el dominio propio. Si el dominio propio existe en nosotros, podemos ahorrar, podemos disciplinarnos. El ahorrar es una decisión personal, como lo es la salvación, como lo es el perdón. Debemos entender que necesitamos tener ahorros.
Cuando compré ahí la segunda casa que es donde estamos viviendo, yo me comprometí con mi cuñado a pagar 5 documentos anuales. Así que yo tenía que ahorrar todo el año porque llegado el 24 de diciembre venía Papá Noel a cobrarme el documento. Y no le podía fallar porque habían confiado en mí. Se puede ahorrar porque Dios ve tu corazón y cuando Dios ve tu corazón, Él añade los recursos que necesitas. Un ejemplo que lo conté muchas veces, el pastor David lo contó también. Vio como mecánico siempre te piden que revises un auto cuando lo van a comprar. Y un chico que tenía un kiosco de diarios, en ese tiempo me llevó para que le revise un Falcon que quería comprar. Me acuerdo, salía 3.500 pesos el Falcon. Lo revisé, le dije, sí, comprarlo, está bueno. Y él andaba con una cajita de zapatos así. 3.500 monedas de $1. ¿Te acuerdas, Pastor David? ¿Se puede ahorrar o no se puede ahorrar? Todos los días él separaba una moneda esa de $1, que ahora no te la recibe nadie, 1 o 2 monedas de $1, hasta que juntó para comprar y compró el auto de contado. El tipo no se le quería recibir las monedas, pero eran plata. Así que fuimos en el auto hasta el banco y le cambiamos las monedas por billetes. Pero él tuvo su auto. El cuarto consejo que quiero darte es que hagas buenas inversiones en esto, buenas compras. No siempre podemos comprar precio, pero sí siempre podemos comprar calidad. Averiguar antes de comprar algo cuáles son las mejores alternativas. Tenés que comprar un lavarropa, ocupa el tiempo de cuál es el mejor lavarropa, el más adecuado. Tenés que comprar un auto también. Ocupate de ver cuál es la mejor alternativa. Nunca saques un préstamo para pagar otro préstamo. La compra de autos con créditos, yo no les aconsejo. Sacar un crédito para irte de vacaciones, yo no lo aconsejo. Muchos lo harán y le va bien, pero yo no lo aconsejo. No se justifica meterte en un crédito para irte de vacaciones. Sí, un crédito para tener tu casa, sí, eso sí, porque es un bien que lo vas a necesitar. Debemos averiguar cuáles son las tasas de financiación. No sé cómo será hoy, ¿no? Le pregunto un poquito a los jubilados, ¿no? Pero hoy creo que ofrecen préstamos a través del ANSES. En el tiempo que mi suegra vivía, ¿ya no? Ya no. Mi ley les cortó todo. Pero anterior de eso sí ofrecían, ¿no? En el tiempo que mi suegra vivía, le daban préstamos a través de Cadicar. Los mataban a los abuelos. Los mataban con los intereses. Y los muy pícaros, ¿qué hacían? Los llamaban por teléfono a los viejitos cuando estaban solos y si en algún momento de la conversación llegaba a decir sí, estaba hasta las manos el abuelito, ¿no? Porque después les descontaban por planilla. Abusadores. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, dice, pongamos diligencia en esto para manejar las finanzas. Añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. La Biblia dice, añadid virtud y a la virtud conocimiento. ¿Por qué? Porque para manejar las finanzas tenemos que ser conocedores del mundo de las finanzas. Tenemos que ser conocedor de los principios bíblicos establecidos en la palabra. No es un pecado ser ignorante, pero sí es un pecado permanecer en ignorancia. Las tarjetas de crédito pueden ser un arma de doble filo para aquel que no tiene dominio propio. ¿Por qué? Porque ven algo que le gusta y chao, fuiste. Y lo peor que te puede pasar, algo que me pasaba a mí. Yo no tenía dominio propio, pero tenía tarjetas con márgenes grandes. Así que era la peor combinación. Cuando no tenés dominio propio. Cuando tenés dominio propio,
ese instrumento, que es una tarjeta de crédito, te puede ser muy útil. Pero si no tenés disciplina, mejor agarrar la tijera y cortala. Quinto consejo, ofrendar y dar a Dios. El Señor dice en Malaquías, es la única parte de la Biblia que el Señor dice, pruébenme en esto. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Jesús le dijo a sus seguidores, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Todos principios bíblicos de la finanza. Muchas veces a mí, cuando me invitan a predicar en otros lugares sobre el diezmo, siempre relatos, testimonios personales y vivencias de aquí de la congregación. Porque contra los testimonios no hay teología que te puedan voltear. Contra lo que Dios hizo en tu vida, con lo que Dios te proveyó, no hay teología que te la pueda discutir. Y lo hemos vivido en lo sobrenatural de Dios. Y el último consejo, y creo que es el más valioso que quiero darte en esta noche, es orar a Dios para revertir toda situación adversa en tus finanzas. Orar a Dios para revertir toda situación adversa en tus finanzas. ¿Necesitas ganar más? ¿Necesitas más ingreso? Ora a Dios para que Dios te dé sabiduría. Si vos has cumplido con tu parte con Dios, tenés una legalidad en Dios para reclamarle a Él un mayor ingreso. Lo vivimos como congregación muchos años, lo he vivido como familia. Cuando yo a los 33 años me puse las pilas en el Señor, y quiero que tengan en cuenta que yo me entregué al Señor a los 17, pero recién me puse las pilas a los 33, a los 42 fui pastor, pero a los 33 me puse las pilas con el Señor en todo sentido, las cosas se empezaron a ordenar. Y te doy testimonio de que mis 3 hijos estudiaron en facultades privadas y que Dios proveyó todo porque yo siempre tuve un sueldo de empleo de comercio, que la cuota de la facultad de ellos me podría haber llegado a insumir más del 50% de mi sueldo. Pero Dios proveyó dándole becas, dándole trabajo, porque Dios no tiene problema con los recursos, te lo vuelvo a decir. Y cuento esto para darle toda la gloria a Dios. Mis 3 hijos se recibieron en una facultad y yo no puse un peso porque Dios se encargó de proveer todo lo necesario. Mi tarea era servirle a Dios, diezmar todos los meses y servir a Dios en todo lo que me fuera necesario. Cuando yo me ordeno, Dios atrás ordena todo el resto. Cuando yo me desordeno, toda mi familia sufre las consecuencias. Pero la oración tiene poder para revertir cualquier situación. Y cuando mis hijos dijeron que querían estudiar en esas facultades, lo único que nos quedaba a Claudia y a mí era orar al Señor, se lo puedo asegurar, porque otra cosa no podíamos hacer. Y clamamos a Dios y Él respondió. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, nunca subestimes el poder de la oración. A veces tenemos que ir más allá de algunos límites. No es una oración de media hora cada día, es un tiempo dedicado a Dios. Como les dije hace un rato, un corazón totalmente consagrado a Dios y Dios después acomoda todo el resto. Pero mientras nuestro corazón está desordenado, eso se ve reflejado en nuestro diario vivir. Yo le invito a ponerse de pie en esta noche.
Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, es que Él desea que sus hijos vivan en libertad financiera. Pero para esto, tu corazón debe estar en el lugar correcto, posicionado en su señorío. El dinero no puede ser tu Señor. Tu Señor debe ser Cristo, porque todo le pertenece a Dios y Él nos da a administrar conforme a nuestra fidelidad para con Él. Ocupémonos de ser fiel administrador en todo lo que Dios nos ha confiado. Nunca te olvides de lo que dice la palabra, que Él provee semilla al que siembra. Nunca te olvides de lo que dice la palabra, que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda buena dádiva, para que teniendo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Sé fiel a Dios en la medida y en la luz que Él te ha concedido, y espera a ver los resultados. Aún en los peores momentos de inflación, aún en el peor país que pueda vivir, el trono de Dios está firme y a Él nada lo sacude. ¿Creemos esto? Amén. Le he pedido una canción a los chicos que pongan, que nos puedan dirigir, así luego podemos orar al Señor para establecer esta palabra en nuestros corazones.